Bienvenidos todos los oyentes y seguidores de Máximo Potencial. Hoy tenemos el placer y el gran honor de tener junto a nosotros a un amigo y a un autor reciente de Máximo Potencial Ediciones, Joaquín Gerardo. Bienvenido, Joaquín. Muchas gracias, bien hallado. Nos une una amistad de hace muchos años, muchos proyectos juntos, pero ¿quién nos iba a decir que aquello que en algún momento nosotros recogimos como testimonio tuyo, íbamos a poder colaborar y ayudarte a que se hiciera realidad? Tu primer libro. Sí, desde luego, mi primer libro como autor individual después de algunas experiencias como autor en libros colectivos y artículos de carácter académico, etc. Y sí, quizás un deseo de plasmar una serie de contenidos muy enfocados al aprendizaje autónomo que siempre había tenido en la cabeza de alguna forma. Y nos encontramos vuestra intención de que en vuestra colección Aprende tú mismo en un día apareciera el tema del inglés, con ese deseo que yo de alguna manera podía tener en algún lugar recóndito de mi cabeza y por supuesto en mi corazón. Bueno, pues me vas a permitir, y os voy a presentar primeramente, porque al gran Joaquín, tiene un currículum de 40 folios, que me he permitido resumir un poco, pero me encantaría, Joaquín, que la gente que nos está escuchando hiciera una idea un poquito de tu trayectoria y que te sitúe antes de empezar lo que es la entrevista en sí, si te parece. Me parece perfecto. Vamos a ver. Joaquín Gerardo es diplomado en Relaciones Laborales, licenciado en Filología Inglesa y especialista universitario en Traducción Jurídica Inglés-Español. Posee una amplia formación didáctica adquirida a través de la asistencia a numerosos cursos, seminarios y congresos, tanto en España como en el Reino Unido. Es profesor de inglés desde hace más de 30 años y desde 1990 propietario de la aquí muy conocida en nuestra zona St. Andrews School of English. Es un centro privado de enseñanza de idiomas que está ubicado aquí en Elche, Alicante, y que desde luego es un referente. Además de haber desarrollado su labor docente en su propio centro, lo ha hecho también en las empresas más importantes de todo nuestro ámbito geográfico, y durante 4 años fue profesor asociado del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Alicante, donde impartió clases de un inglés un poco más específico, más centrado en temas profesionales, concretamente en áreas de negocios, de obra pública y de ingeniería informática. Muy interesante, muy interesante. Y luego, qué deciros, ha impartido cientos de cursos, también en la administración, colabora con colegios profesionales. Podría seguir porque he escrito aquí mucho, pero deciros que en la zona Joaquín Gerardo es una persona de reconocido prestigio. A nosotros nos unió en el pasado un proyecto común, ¿te acuerdas? Por supuesto. De fundar lo que era la asociación de emprendedores en la zona de aquí de Elche y comarca, y allí fue el punto en el que nos conocimos. Han pasado los años, Joaquín, nos hemos seguido teniendo el mismo cariño y respeto y reconocimiento, y como decía al principio, hemos llegado a un punto en el que saborear en Máximo Potencial, porque lo hemos saboreado, un libro tuyo es muy especial para nosotros. Antes de nada, gracias. Gracias a vosotros, José Manuel, a ti y a tus compañeros de Máximo Potencial por la oportunidad, porque no me podía estrenar en mejor sitio ni mejor casa que en esta, ¿no? Es decir, es algo que me llevaré conmigo para siempre, el haber escrito mi primer volumen, y que por supuesto no será el único, si a vosotros os parece, y desde luego va a ser estupendo. Pues muy bien, Joaquín. Me gustaría empezar la entrevista con 3 preguntitas de carácter general y luego adentrarnos un poco en lo que es el libro, si te parece. Me parece perfecto. Muy bien. Primero me gustaría hacerte una pregunta para mí obligada. O sea, ¿a quién va dirigido el libro? ¿Cómo
¿Cómo te has imaginado que es ese usuario, ese lector de este gran libro que has realizado? Sí, pues en principio va dirigido a cualquier persona que esté interesada por el inglés, sea cual sea su nivel, tanto aquellos que lo tienen un poquito olvidado y tienen un poquito que hacer rehabilitación, como digo yo, como otros que no se han puesto nunca a ello y quizás el libro pueda servir de acicate para ponerse manos a la obra. Y, por supuesto, a los que tengan mucho nivel también, porque nunca se tiene suficiente, ¿no? En cuanto a franja de edad, sí es cierto que quizás un público lector de adolescente, de edad adolescente hacia arriba, sería, bueno, pues digamos, más el público objetivo de esta guía, que si hablamos de niños o tal, que también siempre ideas se pueden entresacar, pero quizás de la mano de un adulto, ¿no? Sí. O sea, que va más enfocado a enseñanza de jóvenes y adultos más que a enseñanza de niños. Todo llegará, ¿no, Joaquín? Sí, por supuesto. Por supuesto. Y si hubiera que marcar un objetivo, algo que hayas pretendido al escribir el libro, una meta, ¿podríamos especificarla? Digamos, principalmente servir de compañero de viaje para a aquellas personas que piensan como yo que aprender un idioma igual que cualquier otra disciplina va más allá de asistir a unas clases y dejarse llevar o llevar a cabo las instrucciones o los ejercicios que te proponen, sino que tú eres el verdadero responsable de tu proceso de aprendizaje. El objetivo ha sido pues, acompañar a ese estudiante de inglés y que en el libro pues, encuentre inspiración, reflexiones, trucos, técnicas, de esas que yo durante pues, todo ese tiempo que tú has nombrado en mi biografía profesional pues, he ido transmitiendo a mis alumnos a diario. Magnífico. ¿En qué estilo, si tuvieras que definirlo, está escrito el libro? Pues fíjate, yo diría que básicamente he dado una clase por escrito. A los que han leído el libro ya y han sido alumnos míos me dicen que se me reconoce totalmente. Y por un lado, desde luego he pretendido eso, hacer una especie de clase, si quieres, informar al tiempo de unos contenidos muy serios, pero por otro, pues he establecido un diálogo con el lector, de manera que yo he tenido la impresión de que lo estaba escribiendo para una sola persona y sería muy bonito que cada uno de los lectores que me hagan el gran honor de acercarse a esta obra, que sintieran eso que yo trataba de transmitirles, que cada uno de ellos era el único destinatario de este trabajo. Pues qué gran respuesta, me ha encantado, Joaquín. Bueno, pues el libro del que estamos hablando en todo momento, es en la colección de mini guías de máximo potencial, es este que estáis viendo detrás de nosotros y que tengo el gusto de ahora acercaros a la imagen. Un libro muy cuidado, bien sabes el cariño que José María y el equipo han puesto en que tu libro quedara muy bien editado, que se titula Aprende tú mismo en un día a impulsar tu inglés. Nos encantó el título porque creo muy apropiado. Pero bueno, yo teniendo ya esto en la mano me gustaría adentrar un poquito más ya en lo que es en el libro y preguntarte qué estructura, que sepa las personas que lo están viendo, ¿cómo has estructurado el libro, por favor? Sí, pues lo he dividido en tres grandes bloques, tres grandes apartados. En el primero de ellos, que yo denomino a qué hago, cómo lo hago y con qué lo hago, me he dedicado un poco a presentar y analizar qué instrumentos, qué herramientas, algunas de uso muy frecuente y otras a lo mejor no tanto, y quizás descubrir aspectos que a lo mejor han podido quedar un poquito ocultos para muchos estudiantes y que espero que con la lectura de esa parte primera del libro
pues caigan en cosas y digas, anda, pues esto se podría hacer así o lo otro se puede utilizar de otra manera. Ese es el primer gran bloque. El segundo lo he dedicado a las destrezas y a las subdestrezas, digamos, a el núcleo duro, aquello de cómo se puede aprender mejor a comprender el inglés, a hablar, a expresarse tanto oralmente como por escrito, a leer y comprender mejor, y lo que llamamos las subdestrezas o micro skills en inglés, que sería pues la gramática, la pronunciación, el vocabulario, todo aquello que de alguna vez transversal a las demás destrezas. Y por último, el último capítulo lo he denominado principios de superación personal aplicados al aprendizaje del idioma. Y bueno, si me haces alguna pregunta, que supongo que será tengo pues imagínate. Trataré de razonar en qué me he inspirado, aunque creo que no es difícil de imaginar. Estamos en el máximo potencial, pero... Era de obligado cumplimiento. Pero bueno, ahí chapeau. Bueno, tengo una batería, unas 20 y pico preguntas. Muy bien. Voy a ir torpedeando una vez que ya la gente que nos está escuchando se ha hecho una idea de tu intención y del global del libro, y tómate el tiempo que quieras. Pero vamos, sí. Mi intención es poder hacértelas todas en tiempo razonable. Muy bien. Yo trataré de dar alguna pincelada a cada una porque es claro, en una entrevista pues será imposible ser más exhaustivos, pero al menos para que aquellos televidentes que se acerquen a esta entrevista y la vean, pues que se hagan una idea lo más general y al mismo tiempo lo más detallada posible de los contenidos del libro. Ok, bueno, vamos a ver, dentro de la primera parte que mencionabas la lectura en voz alta, el dictado. Lo primero que me vino a la cabeza, ¿no parecen cosas de otro tiempo? ¿Qué opinarías al respecto? Sí, yo he tratado ahí un poco de recuperar, pues eso, me he ido al armario y he visto a ver qué abrigos un poco antiguos podía haber por ahí y si eran recuperables o no. Y ahí creo que pertenecerían un poco esas dos herramientas, ¿no? Por que quizás pues, en clase ya no se hagan tanto y desde luego en plan individual tampoco. Y yo las propongo aquí ambas, sobre todo igual que el resto del libro, como actividades de carácter individual. En cuanto a la lectura en voz alta, si se hace con la condición sine qua non de que sea lo más natural posible, es decir, que cuando hagamos la lectura la hagamos poniendo en ello la emoción inherente a cualquier acto comunicativo. Es decir, yo ahora mismo estoy hablando contigo y no estoy hablando en plan, como digo yo, encefalograma plano, sino que estoy demostrando unas emociones, hay unos cambios en la entonación, etcétera, y de alguna manera me estoy creyendo lo que estoy diciendo, ¿no? Esa parte de mi interior, ¿no? Si consiguiéramos emular ese tipo de sensación cuando leemos en voz alta, incluso quien quiera exagerar un poquito, pues a lo mejor convertirse por un momento en un actor y sentir que está en un escenario recitando, pues esto hará que la lectura en voz alta, por ejemplo, de algo tan sencillo como estructuras gramaticales que pueden aparecer en los cuadritos que normalmente en muchas unidades de muchos libros de texto aparecen al efecto, cuadritos con estructuras gramaticales, dices, pues voy a leer estas que van de tiempos verbales, estas otras que se utilizan algunos phrasal verbs, etc. Y esto puede hacer que se interiorice de una manera bastante natural pues todo ese vocabulario, todas esas estructuras. Si hablamos de tiempo con 5 minutos al día, leyendo un ritmo bajito, un ritmo no demasiado rápido, se puede leer fácilmente más de 100 frases. Si imaginamos que esto lo hacemos pues, 3 o 4 días a la semana, pues ya se nos sale de la calculadora la cantidad de inglés que podría fluir por nuestra mente y salir de nuestra boca de alguna manera. Eso en cuanto a la lectura en voz alta. El dictado, yo propongo actividades de autodictado. En internet hay herramientas a las que se les puede hacer un shadowing, es decir, shadow como
sabrán muchos de nuestros televidentes, es sombra. Una sombra, al fin y al cabo, es una repetición de uno. Pues el shadowing es repetir esto que escuchas, pero quizás, digamos, si se me permite el término, un microsegundo después de cuando lo escuchas, de manera que aquello por un lado, eso es aplicable a lo que hablamos de la lectura en voz alta, porque el argumento de cómo voy a leer en voz alta yo por mi cuenta si no sé cómo se pronuncia. Bien, pues con esos materiales que tienes en Internet, por un lado, te pueden servir para hacer esa lectura en voz alta repitiendo lo que ya has leído y por lo tanto hacerlo con la pronunciación exacta, correcta, y por otro lado, te puede servir también para hacerte dictados a ti mismo. Hay herramientas que incluso puedes graduar la velocidad a la que quieres que eso funcione. ¿Cuáles son las ventajas de hacer el dictado? Pues mira, al mismo tiempo estás desarrollando dos destrezas, sería el listening por un lado y también el writing, y para mí me parece que es un mecanismo de absorción de estructuras de vocabulario también un poquito que va un poquito al subconsciente, es decir, que a lo mejor no eres consciente del todo, pero se está dando, ¿no? Y de ahí me parece una buena herramienta también para hacer de vez en cuando, ¿no? Sin duda, recuperémoslo. Pues me ha encantado, me ha eantado. También otro tema muy recurrente en tu biografía son las canciones. Sí. Eres un pionero musical con el inglés. Explícanos cómo sirven las canciones, por favor. Sí, bueno, comentar que pues hace muchos años que hago colaboraciones en la radio local divulgando un poquito pues, el inglés, sobre todo a través de las canciones. Con canciones se pueden hacer 1000 actividades. Los alumnos que nos estén viendo las habrán hecho en clases del gap feeding, el rellenar huecos, en 1000 cosas. Yo en el capítulo hablo de una muy sencilla, pero para mí la que causa mayor impacto, y es que te hagas con una colección de canciones en inglés que te gustan. Yo, en cuanto al género musical, pues sí recomiendo que, bueno, pues que a lo mejor, aunque hay canciones de heavy que se pueden utilizar, pero que el heavy, el rap o incluso las canciones demasiado poéticas, digamos, quizás no son tan digamos, útiles o tan prácticas como los medios tiempos o las canciones más románticas o más las típicas casi que de Radio Fórmula, etc. Otros Beatles. Por ejemplo, por supuesto. Entonces, bueno, pues se trataría simplemente de que, por ejemplo, te hagas una colección de 20 canciones, digamos, pues a mí me gustan esas 20, y voy a aprender de memoria a un solo verso, por ejemplo, por canción, de manera que son 20 versos, pues volvemos otra vez a las matemáticas. Si hablamos de 4 o 5 palabras por cada uno de ellos, pues estamos hablando de que podemos estar manejando fácil pues 100 palabras, además bien combinadas, y que esas 20 frases extraídas de canciones que representen un elemento gramatical, de vocabulario, etcétera, que a ti te ofrezca una particular dificultad. Por ejemplo, pues si a veces no recuerdas qué verbos van seguidos de infinitivo con to o de ing, pues hay canciones de las conocidas por todos que en el título, en el estribillo, utilizan esa estructura. Se trata de que tú te la sepas de memoria y que cuando la escuches haciendo cualquier actividad, conduciendo, ejercitándote en el gimnasio, haciendo cualquier labor mecánica que te permita estar un poco cantando al mismo tiempo, pues que cantes, pero sabiendo ya que a ti te falta esa preposición o que a ti te falta, cuando llega esa palabra, hacer una especie de énfasis mental, como si le mandaras un mensaje a tu mente diciéndole: nena, espabila, que esto tienes que aprendértelo, porque esto es lo que luego nos cuesta cuando hablamos, ¿no? Ese es un poco el uso que se le puede dar a las canciones, y que si se utiliza bien, pues es un recurso tremendo. Pero tú amplías el abanico a las películas también. Sí, ¿Aquí? sí. Ese es uno de los grandes mitos que también me ocupa un poco en el libro, si no de desmontar, al menos de sí meter un poquito el dedo en la llaga, y uno de ellos es
Pues desde que se arguye que una de las razones por las que en este país no se tiene mayor nivel de inglés es porque no hemos visto las películas en versión original, que esto, bueno, pues en el capítulo lo pongo un poco por lo menos en el punto de mira para que el lector reflexione conmigo, ¿no?, sobre ello. Desde eso hasta que hay quien piensa que si ve películas en versión original, esto le va a favorecer mucho a su inglés. Bien, yo digamos que propongo o expongo más bien mis reservas sobre si las películas, especialmente las de acción, las muy comerciales, las que utilizan el humor, etcétera, si es el material más conveniente o no. ¿Por qué digo esto? Pues porque tenemos que pensar que todo el material, que yo también dedico otro, claro, aquí casi que no hemos dejado nada al azar y muchos temas están incluidos en el libro, ¿no? Entonces, todo el material que va dirigido a un público nativo y que por lo tanto su fin principal no es el de enseñar o el de que se aprenda con él, hay que poner un poquito en cuarentena. Por lo tanto, las películas no se han hecho en principio para aprender inglés, se han hecho para impactar en un público, muchas veces para conseguir un resultado comercial o para conseguir unas emociones en el espectador. Y esto, el tipo de lenguaje, el tipo de expresiones, el ritmo, puede ir un poco en contra del tipo de input, del lenguaje que necesitamos recibir, que es lo que llamamos el input, y que tú luego puedas transformar con facilidad en ese output, es decir, en esa producción de language para poder expresarte. Entonces, bueno, ¿quiere decir esto que no se pueden ver películas? No, en absoluto. Yo incluso ahí digo, bueno, pues como hay mucha gente que las quiere ver y las ve, propongo cómo se puede jugar con los subtítulos. Por ejemplo, si tanto voz como subtítulo en inglés, y una de las dos cosas en inglés y la otra en castellano, etcétera, propongo ahí pues una serie de combinaciones. Y luego también hablo un poco según el tipo de película, porque bueno, las películas de acción, de aventuras igual no son tan convenientes, pero puede haber otras películas más de diálogo, etcétera, a lo mejor más clásicas, que sí puedan favorecernos un poquito más. Pero propongo también otros materiales, por ejemplo, documentales o tutoriales sobre temas que a ti te puedan gustar. Si te gusta el yoga, o si te gusta la pesca, o si eres fan de un cantante, de un actor, pues buscar en los canales de vídeo de internet entrevistas de ese cantante o tutoriales sobre ese tema puede ser algo fácil, y quizás ese inglés, aunque siga siendo un inglés real, un authentic que llamamos nosotros, quizás ya se parezca más al tipo de idioma que a ti te interesa recibir para luego convertir en comunicación. Pues a colación de lo que acabas de decir, siempre ha habido un dilema, yo creo muy extendido, nos pasa, o lo hemos oído todos, de que con esto del inglés parece que haya que intentar más pensar en inglés que traducir desde mi cerebro, de mis estructuras castellano parlantes o tal, al inglés. Con todo lo que os acaba de decir, canciones, películas, etcétera, etcétera, ¿se corre ese riesgo? ¿Se puede reconducir? ¿Qué opinas tú respecto a este dilema que planteo? Porque sé que me consta que lo tienes muy presente, no sé. Sí, por favor. Sí, sería ideal poder pensar en el idioma. Y es un asunto que, digamos, pues en la profesión, tanto en congresos, a tesis doctorales, etcétera, pues ahora se le ha dado mucha relevancia a toda la que tiene. Mi punto de vista, el que yo expongo, es el siguiente. Ante un idioma nuevo del que conoces muy poquito, claro, si tenemos en cuenta que un pensamiento se compone de frases y estas a su vez de palabras, por simplificar, estamos simplificando mucho esto. Estamos simplificando temas a los que hay
dedicado a volúmenes y volúmenes, ¿no? Bueno, pero partiendo de ese principio, dices, por ejemplo, si hoy nos vamos los dos, José Manuel, a una clase de alemán, por ejemplo, sin tener ni idea del idioma, unos conocimientos muy, muy básicos, y nos dicen que tenemos que pensar en alemán, diríamos, bueno, ¿cómo se va a hacer esto, no? Entonces... esa exigencia casi de un bilingüismo perfecto... Claro, claro, eso es. Entonces yo creo que al principio es inevitable traducir. Lo que ocurre es que se tiene que saber hacer bien, tenemos que proveernos de las herramientas para que esa traducción no reste nada de naturalidad a la comunicación y que además la velocidad sea la adecuada. ¿Esto cómo se puede hacer? Además, mira, yo comento en más de una parte del libro que quizás no sé si es un defecto o una virtud o un poco de cada, que tenemos algunos profesores o muchos, es de pensar que nuestros alumnos aprenden o deben aprender de la misma manera que lo hicimos nosotros. Y esto, claro, debemos darnos cuenta que no tiene por qué ser de todo cierto porque para eso existen los distintos estilos de aprendizaje. Pero aún así yo sí le veo la lógica a que si tú, sobre todo esas estructuras que son diferentes entre español e inglés, etiquetas, vinculas un pensamiento, una frase en español con su equivalente correcto en inglés. Se me ocurre poner un ejemplo, si me lo permites. Por favor. Quiero que me ayudes. Esta es la típica estructura que en inglés no es igual. En inglés no se dice traduciendo palabra por palabra I want that you help me. Así no se dice. Tenemos que decir I want you to help me. Es decir, es una estructura diferente a la del castellano. Claro, si yo quiero, cuando no tengo todavía mucha soltura ni mucha costumbre, quiero decirte a ti esa frase u otra que contenga esa misma estructura, o sea, con otro vocabulario, si tengo que ponerme a pensar esto cómo se decía y cómo no se decía, claro, entonces ahí no se da la velocidad y no se va a dar comunicación. Pero si yo tengo perfectamente claro que en cuanto yo puedo pensar en castellano al principio, puedo decir, yo quiero decirte, quiero que me ayudes. Pues yo sé perfectamente esto cómo se dice. I want you to help me, porque yo me lo he estudiado, porque he hecho ejercicios, los he hecho a conciencia, no lo he hecho de manera mecánica, y yo esto lo tengo asimilado, es algo mío, esa estructura es mía. Como no la he utilizado todavía demasiado, todavía tengo que traducir, pero a medida que vaya repitiendo ese movimiento, digamos, pues aquello va a fluir cada vez con mayor facilidad. Hablo un poco en el libro un poco de la teoría del archivador, ¿no? Es decir, que si tú, ¿cuál es el truco, cuál es la clave para que un administrativo o una administrativa, sobre todo en los tiempos en los que los archivos se componían totalmente de documentos en papel, que llegaran al archivador y casi que hablando contigo alargaran la mano y fueran capaces de encontrar la carpeta con rapidez y con eficacia, ¿no? Pues se trataba de dos cuestiones. Una, que aquello estaba bien organizado, es decir, tú sabes bien las estructuras y sabes bien el vocabulario y sabes bien la pronunciación, tienes la información bien archivada, y luego que esa persona había ido muchas veces allí a por esa carpeta y ya metía la mano y ya sabía dónde. Es decir, tú vas muchas veces y dices muchas veces esa frase. Y al final sí parece que estás pensando en el idioma y que no estás traduciendo. Esto por un lado. Por otro, José Manuel, yo también me pongo en el otro lado y doy algunas claves que invito al espectador que tenga interés que se adentre en el libro y lo estudie, de cómo sí podemos llegar a pensar en inglés a través de algunas técnicas que allí expongo. Así que, por un lado, reconozco que al principio quizás sea inevitable la traducción, propongo cuáles son las soluciones para que esa traducción sea rápida y aquello parezca comunicación, pero por otro también recomiendo qué se puede hacer para cada vez ir pensando más y más en inglés. Incluso mencionas en un momento dado que hasta con los errores podemos trabajar. Sí. Me encantaría que nuestro público lo escuchara porque me pareció fantástico. Sí, aprovecho para retomar un poco esa pregunta
inicial en la que me hacía sobre el estilo en el que había escrito el libro, y es que he utilizado títulos un poco jugando un poquito con el humor y con algunas metáforas, y por ejemplo, pues a este le he llamado con el jocoso título de "Se aprovecha todo, hasta los errores", parafraseando aquello del cerdo tan apreciado en nuestra gastronomía, ¿no? Entonces, sí, también hay mucho escrito sobre cuánto se debe corregir a los alumnos, etcétera, y si conviene o no conviene o en qué forma se debería de trabajar con errores. Yo propongo algunas claves bastante sencillas y hablo de que puedes, o quizás por internet o por libros que hay dedicados a estos temas, o elaborando tu propia lista, al final te tienes que hacer con una base de datos, digamos, que contienen errores o los que tú cometes y que tú has entresacado de las correcciones de tus profesores o de los comentarios que tus profesores te hacen o de esos gazapos que sabes que sueles cometer, o como digo, listas que puede haber en internet o en libros. Y fíjate, José Manuel, que luego al final del libro pues hablo un poquito de objetivos y demás. Esa lista de errores, también hablo de listas, nos puede servir como punto de partida y como objetivo. Es decir, si yo detrás de los modales, por ejemplo, pues tengo la costumbre del must, el may, de poner un to, que no se debe poner, pues parto de ahí, pero también la meta a la que quiero llegar es a no cometer ese error, ¿no? Y bueno, y hablo de técnicas tan sencillitas como, pues si para decir vengo a clase para aprender, ese para, que no es for, salvo que fuera seguido por una ing, en principio es to con infinitivo. Si tú tienes digamos el mal hábito de decir for, pues yo te digo, anótatelo en un post-it, una nota adhesiva, tacha, anótalo como tú lo dirías, es decir, conteniendo el error, tacha el error, el for en este caso, pon un to debajo, pégatelo en la agenda o pégatelo en la nevera, de manera que cada vez que te acerques te impacte el error que cometías y que de alguna manera sustituyas. Yo hablo un poco de cuando en un documento en el ordenador te pide la instrucción de si deseas guardar cambios o no, pues sí, quieres guardar el cambio, pero claro, el cambio se guarda con trabajo, para que esa estructura que tú decías con for, ahora la digas con tú. Magnífico. Y llegado a este punto, exámenes, ¿son buenas herramientas? ¿Qué opinión tienes de los exámenes? Porque hemos hablado de los errores, tan sí. ligados a esos miedos. Sí. Por favor, opinión sobre los exámenes. Sí. Yo, mira, en el libro no hablo de cómo se debe preparar un examen, ese sería materia para otro volumen, y además hay mucho y bueno. Y los que van a clase, etcétera, pues sus profesores desde luego que les estarán enseñando técnicas de cómo se debe preparar un examen. Yo a lo que me he dedicado en el capítulo es a verlo desde el prisma de cómo puede favorecer al estudio. Y creo que los beneficios, enumero varios, pero creo que son bastante, digamos, obvios, sobre todo en cuanto a que pueden mejorar tu rendimiento en cantidad y en calidad. En cantidad, pues que seguramente esa noche que has llegado más cansado a casa y que te apetece poco ponerte, si tienes en el horizonte a X meses vista o quizás a unas pocas semanas un examen, pues vas a sacar fuerzas de flaqueza, porque a veces necesitamos de autocoaccionarnos, digamos, de alguna manera para un poco dar ese último tirón del día o el primero de la mañana, ¿no? Eso por un lado. Pero también en cuanto a calidad, porque seguramente la atención que vas a prestar en clase, la manera en la que te enfrentas a un ejercicio, que de no ser porque tuvieras un examen a la vista, quizás lo afrontarías de una manera más mecánica, pues todo eso teniendo ahí esa espada de Damocles, pues quizás
pueda hacer que tu inglés mejore, y que además creo que ese debería ser el primer planteamiento. Es decir, ahora sabes que hay una verdadera fiebre en cuanto a los exámenes, el Banco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, los niveles, el B1, el B2, y bueno, y hace mucha falta para terminar estudios, para ingresar en determinados puestos de trabajo, etc. Pero yo pediría que los árboles no nos impidieran ver el bosque, y que pensáramos que, en primer lugar, el objetivo es aprender el idioma, y que el examen y todas las actividades de estudio que yo realice encaminadas a la preparación de ese examen me deben ayudar al objetivo final, que es aprender. El objetivo no es aprobar el examen, porque si no caeremos en la pobreza bueno, nos quedaremos en algo superficial y no llegaremos a profundizar. Muy interesante. Está en boga en todo el ámbito de la educación este debate, pero sí, a mí me ha parecido muy interesante cómo lo has enfocado. Bueno, hasta aquí hemos hablado de todo lo que ha sido, digamos, en nuestro tiempo, desde nuestra formación y tal, ha sido presente, ¿no? Sí. Pero tenemos a nuestro alcance las nuevas tecnologías, los nuevos dispositivos. No sé, sí. El teléfono móvil. Por ejemplo, sí, el inglés en tu bolsillo, como lo he llamado en el capítulo. ¿Cómo es ese tema? Porque me parece, claro, de una rabiosa y patente actualidad. Sí, el móvil, internet, todo es... No sé, hoy en día ya va con nosotros, ¿no? Sí, claro, hay que aprovechar eso, ¿no? Hay que aprovecharlo. Bueno, pues el móvil, desde el uso de aplicaciones, hay aplicaciones para aquello que se te pueda ocurrir, para mejorar la pronunciación, para preparar exámenes, que acabamos de tocar ahora mismo el tema. Luego, no sé si tenemos ocasión de hablar de los diccionarios, pues en el móvil se puede llevar un diccionario, etcétera. Pero luego hay dos usos muy sencillos que yo propongo, y es que tanto en el blog de notas que llevas en tu móvil como en la grabadora de voz, pues puedes grabarte frases, ejemplos, combinaciones de vocabulario que no se te quedan, estructuras que no hay forma, esa preposición que se pone al final en pregunta que te cuesta acordarte o que es algo nuevo. Y claro, pues igual que escuchas pues un CD en el coche, pues igual, pues en esa actividad, con cuidado por supuesto y no descentrándote de la propia conducción, o en cualquier otra actividad de carácter mecánico, pues escuchar tus propias notas de voz, tus propias grabaciones, en las que te has puesto ejemplos o a tu manera has dejado explicaciones, y además en el tono que tú quieras. Puedes decir, me tengo que acordar que detrás de los verbos tal y tal se pone una ing, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues esto es material que luego puedes aprovechar en cualquier momento. El blog de notas, pues lo mismo, y después resulta que en la cola de un supermercado, o mientras que esperas a un cliente en la sala de espera de su empresa, o a un amigo en la cafetería, pues echas mano de esas notas escritas o de voz y puedes aprovechar para repasar algún aspecto del idioma. Ese es uno de los usos. La verdad es que es una gran herramienta, herramienta. Has mentado los diccionarios. Sí. A mí me gustaría que pusieras sobre el tapete, todos sabemos lo que es un diccionario, como utilizamos el diccionario, pero a mí me encantó ver que tú le das también otras maneras de posibles usos al diccionario. Sí, el diccionario además ha sido siempre uno de mis materiales favoritos, y hablo un poco en el capítulo, en esa parte de los tipos de diccionarios. Pues tampoco voy a extender ahora en el detalle, pero sí, con carácter general, pues me gustaría explicar que ese uso tan obvio de buscar el significado de una palabra, ese solo es uno de los usos que tiene esta herramienta tan increíble, ¿no? y tan valiosa. Hay muchos más. Para mí el principal sería que es un catálogo, es una colección, es una recopilación de buen uso del inglés. De manera que cuando tú tienes dudas de si
de si a pronombre de relativo se pone aquí o se pone allá, o, insisto otra vez, o cómo debéis seguir un verbo, si de infinitivo, con to, sin to, con ing, y tantas otras dudas que te pueden aparecer, pues en el diccionario vas a encontrar ese material, vas a encontrar información sobre la pronunciación, que supongo que en algún momento de la entrevista hablaremos de ella. Vas a encontrar, aunque el diccionario sea bilingüe, vas a encontrar pequeñas explicaciones en inglés o sinónimos, con lo cual al tiempo que te enteras de lo que significa la palabra, también estás ampliando tu vocabulario. Por lo tanto, si solo utilizamos diccionario para saber qué significa una palabra, estaremos desperdiciando al menos, pues no sé, se me ocurre decir, pues un 80% del material que contiene estas herramientas, que incluso los de bolsillo o tamaño un poquito más, digamos, más ligero, incluso esos son buenísimos la mayoría y contienen todos estos datos que estoy enumerando. Importante, señores, tengas en cuenta, porque perderse el 80% de un libro que tienes a tu alcance cuando lo has pagado entero es un desperdicio serio. Y el sitio que está ocupando la estantería la tienes de un 100%, ¿verdad? Voy a hacer una última pregunta, así, antes de entrar en el segundo bloque, que también... Otra de las cosas que la gente hemos tenido, te he hablado antes de un dilema así generalizado, otra de las cosas que parecen muy implantadas en la sociedad es el beneficio que tienen las estancias en el país extranjero, en este caso pues Inglaterra o Estados Unidos, en algún lugar donde puedas trabajar el idioma que estás estudiando. Sí. Bueno, leyendo tu libro ahí me parecería interesante que explicaras cómo ves tú esas estancias, porque sí. no sé si llamarlas, veo que están un poco alejadas de la panacea, según tu opinión. ¿Te podrías extender, por favor? Sí, es lo que te iba a comentar, que desde luego algo que yo no las considero es como la solución milagrosa, ¿no? Es decir, aquí el único milagro que hay es trabajártelo todos los días. Por suerte, pues en nuestros tiempos hay infinidad de herramientas y de recursos para poder hacerlo ameno y divertido y al tiempo que eficaz. Pero desde luego quien piense en un viaje, en una estancia en un país de habla inglesa como la solución de que va a ser algo automático, pues siento darle la mala noticia de que debe ir olvidándose de ello, porque desde luego no va a ser así. Una estancia en el extranjero puede ser una oportunidad tremenda, buenísima, excepcional, de mejorar el nivel, pero con unas premisas que yo expongo y que, resumiendo un poquito, diría que más que como panacea, que utilizabas el término, o milagro, debe ser un paso más de ese plan de acción que te llevará a ese objetivo que tú te has propuesto a X años vista. Hay muchas veces que cuando hablo de un par de años, por ejemplo, para conseguir un nivel determinado, hay quien se asusta y dices, pero ¿conoces a alguien que, aunque sea a nivel amateur, haya conseguido determinada destreza en cualquier disciplina deportiva, artística, profesional, con menos de un par de años? Porque debemos asustarnos, ¿verdad?, cuando nos planteamos un par de añitos al menos para poder llegar a algo en este idioma, ¿no? Entonces, tú plantéate la estancia en el extranjero como una parte más de esto que quieres llegar a conseguir, de ese objetivo, que es el aprender el idioma, alcanzar un nivel determinado. Y es importante que te plantees con qué nivel te quieres ir. Pensar que, lo ideal para mí sería que cuando te marcharas tuvieras al menos, el vocabulario, ese nivel que llamamos hoy en día A2, B1, pues un nivel de por ahí consolidado, digamos, que ya tienes un vocabulario más o menos, decentes y
si se me permite, y las estructuras consolidadas, al menos los tiempos verbales, en fin, las cosas un poco para poder un poquito hablar con calidad. Yo soy de los que opina, José Manuel, que cuando se dice algo, se graba. Si se dice bien, se graba bien. Si se dice mal, se graba mal. Y ahí es cuando aparecen los errores y la fosilización, cuando se insiste, cuando se obstina uno en el error, ¿no? Entonces, a partir de un nivel ya determinado para marchar y después planificar esa estancia. Es decir, cuánto tiempo voy a estar, me voy a apuntar allí a un centro de enseñanza y qué tengo que hacer cada día para que el nivel vaya aumentando. Por no extenderme más en este punto, porque supongo que tendremos más que tratar, aunque este es desde luego muy interesante, diría que se debería, igual que se hace aquí en España, pero allí con mayor motivo, porque lo tenemos más a la mano, pues planificar qué estructuras, qué expresiones quiero practicar cada día. Y un lunes por la noche, pues estudiar un tiempo verbal determinado y a la mañana siguiente al camarero del bar que te atiende todas las mañanas, soltárselo como sea, porque además, si tú eso lo tienes en tu cabeza y lo tienes asimilado, te va a salir, en cualquier conversación te va a salir. Como todo, ponerte objetivos. Que tengas objetivos, claro. Eso es. Bueno, yo entraría ya de lleno en esa segunda parte de la mini guía con una primera pregunta. ¿Por qué a las destrezas le has llamado la galería de los horrores? Sí, bueno, pues sí, la verdad es que no era muy difícil dar con un título de estas características si pensamos en las caras que todos nosotros y que los alumnos ponen cuando tienen que poner el idioma en acción, cuando tienen que expresarse o cuando tienen que escuchar. A un alumno dices vamos a hacer un listening y bueno, y es o hay que hablar en inglés o tienes que hacer una composition y tiemblan los cimientos, ¿no? Entonces de ahí se me ocurrió el título, ¿no? Y sí, y en ese apartado pues ahí pues hablo del reading, del listening, del writing, del speaking. ¿Cómo se puede mejorar? Si quieres podríamos también dar 4 pinceladitas de cómo se puede mejorar cada una de ellas, ¿no? Pues por ejemplo, bueno, en el reading, la lectura, yo sobre todo hablo de que se debe leer distintos tipos de materiales según el nivel. Pero, por ejemplo, una actividad, José, que podría ser interesante es que cada mañana que implementes el hábito de una noticia que ya conoces en castellano porque la has visto en la televisión, la has escuchado en la radio, la has leído en el periódico, que cuando te conectes a internet por primera vez en la mañana, antes de hacer nada, que pases 2 o 3 minutos yéndote a páginas que hay muy fáciles de encontrar. Si pones algo así como Spanish News in English o News from Spain in English, algo así, pues vas a encontrar esa misma noticia redactada con un lenguaje muy sencillito. Y si tú ya conoces la noticia en español, harás la comparación entre lo que tú conoces de español y cómo está expresado eso en inglés, y seguro que una cosita o 2 o 3 te llevas. Si de eso anotas una cosita y te procuras durante el día darle una vuelta y que no se te olvide, pues a lo mejor al cabo de un mes, al cabo de un año, se te va a quedar bastante inglés con unos minutos que emplees al día. Luego pues hablo, por ejemplo, de lo conveniente que puede resultar el leer en inglés novelas, por ejemplo, españolas que hayas leído en español previamente y que por lo tanto ese lenguaje va a obedecer a un acervo cultural español, aunque esté en inglés. Esto, por ejemplo, también podría ser una muy buena idea, ¿no?, en cuanto a reading. Si hablamos del speaking, yo ahí también utilizando un título de los míos, digo, pero ¿con quién practico? ¿Solo o en compañía de otros, no? Entonces dices, vamos a ver, Joaquín, ¿de verdad estás estás proponiendo que hable inglés yo solo conmigo mismo? Sí.
Es decir, cuando tú pretendes un objetivo, y eso lo he aprendido yo de enseñanzas que me ha proporcionado esta casa, lo que ahora mismo me encuentro más en un potencial, cuando tú un objetivo lo tienes claro, superas los obstáculos. Entonces dices, bueno, yo de momento no tengo nadie con quien hablar, no tengo vecinos ingleses, no me conecto a internet para hablar con extranjeros, no trabajo con el idioma. Bueno, pues hay maneras de hacer diálogos contigo mismo y de hablarle al espejo por la mañana cuando te levantas, y en fin, yo hablo ahí de algunos truquitos. Y si ya hablamos de en compañía de otros, pues desde luego pues el abanico es amplio, y desde aquellos que tienen la suerte de vivir en zonas donde hay residentes anglófonos cerca, y poder un poquito pues involucrarse en sus vidas, ir a sus bares, etcétera, establecer algún tipo de relación, hasta utilizar las redes sociales. En fin, hay maneras en las que se puede, los chats, hay chats para alumnos de inglés que están aprendiendo, así que hay muchas formas de poder poner en práctica eso. En cuanto al listening, bueno, pues yo hablo de que para poder enfrentarte al enemigo, aunque no me gusta demasiado utilizar esos términos de carácter tan negativo, hay que conocerlo. Entonces, ¿qué es lo que me impide a mí comprender bien el inglés? La pronunciación. Voy a ser consciente de qué características tiene la pronunciación del inglés, voy a conocerlas bien, voy a hacerme con ellas, voy a asimilarlas, de manera que esa arma del enemigo está neutralizada. Y luego, por otro lado, pues siempre se dice, y desde luego no le falta la razón a quienes dicen que se debe de escuchar mucho inglés, y que a escuchar se aprende escuchando. Es totalmente cierto, hay que escuchar inglés todos los días, de distintas fuentes, desde audios de nivel muy bajito, podcasts de temas que te interesen, etcétera, hasta bueno, pues material de audio de mayor nivel. Pero además de escuchar mucho, también es clave para mí, igual que hay que tener un buen conocimiento de la pronunciación para que no te suponga un problema, tener un muy buen conocimiento del vocabulario y de las estructuras del inglés. Yo muchas veces he comentado que entender inglés es como si tú estás sintonizando una emisora de radio. Tiene que ser la misma emisora que desde la que te están lanzando el mensaje. Es decir, si tú no conoces esas palabras, esas expresiones, será muy difícil que puedas escuchar de primeras. En cuanto al writing, bueno, pues sobre todo llevar mucho cuidado con la traducción literal que se da cuando pretendo trasladar los pensamientos de un idioma a otro con la misma complejidad. Es decir, ¿vale? Algo que estaría al alcance nada más de los bilingües, si entendemos por bilingüe, porque hay muchas definiciones, aquellos que tienen un nivel de nativo en dos idiomas, un nivel, digamos, culto al menos a nivel de comunicación, en dos idiomas al mismo tiempo. O sea, lo que tengas ese nivel, siempre vas a tener que, digamos, reducir la complejidad, simplificar ese pensamiento para poder expresarlo en inglés. Y bueno, además de tener en cuenta esto, pues en el capítulo también hablo de algunas técnicas que se pueden utilizar para mejorar el writing. Yo creo que con eso está un poquito ese capítulo tan central del libro. Es que es un poco la galería de los horrores, es el meollo, sí. El meollo. También hablas de subdestrezas, Joaquín. Sí, sí. Podríamos quizá mentar un poquito a qué te quieres referir, ¿no? Sí, aquellas que aparecen en las demás, de manera transversal, en las demás destrezas. Por ejemplo, si hablamos de gramática o hablamos de vocabulario, van a aparecer en cualquiera de las destrezas. Si hablamos de pronunciación, por ejemplo, pues también. Y me he atrevido también un poquito ahí a meter un poco el inglés profesional, que luego, si quieres, pues también damos una pincelada. Bueno, pues estos son unos capítulos también bastante vastos, de bastante extensión, porque creo que lo merecían. Si te parece así, de una manera muy ligera,
podemos comentar que, bueno, la gramática, la llamemos así o la llamemos de otra manera, es algo inevitable. Yo le llamo un poco como el plano de la casa o del edificio. Si tú conoces bien el plano, irás a cada habitación sin equivocarte. Si no has mirado nunca el plano, no lo conoces, pues se tratará de ensayo-error y tendrás que abrir puertas y dirás, ay, que aquí no era, y por tocar otra puerta y aquí no era. Cuando, si tú sabes de memoria que la segunda puerta de la derecha es el comedor y la tercera de la izquierda es la cocina, pues irás más a tiro hecho. Luego se tratará de ir muchas veces al comedor y a la cocina para que aquello se convierta en algo automático, ¿no? Yo creo que es algo tan sencillo como eso, lo de la gramática. Y bueno, propongo ahí pues un poco qué actitud mental hay que tener, por ejemplo, cuando haces unos ejercicios, para que aquello se convierta en gramática activa y comunicativa y te sirva. El vocabulario, bueno, madre mía, en el vocabulario, además es uno de los temas que los estudiosos de la enseñanza y del aprendizaje de este idioma más importancia le han dado en los últimos años. Y hablamos de que hay que tener en cuenta que se puede aprender el vocabulario a través de los campos semánticos, es decir, voy a aprender verbos de movimiento, voy a aprender verbos que tienen que ver con las emociones, voy a aprender adjetivos que sirven para describir físicamente a alguien. Por ejemplo, voy a tener en cuenta palabras que se escriben muy parecido pero significan a cosas distintas. Voy a aprender los famosísimos en el mundo entero, false friends, aquellas palabras que parece que significan una cosa, pero por su ortografía o por la manera en la que suena significan otra contraria. Luego José Manuel pues habló del castigo de los dioses, los phrasal verbs, y me planteo si lo son tanto. Quizás es otro de los temas que hay un poquito que desmitificar, porque no hace falta aprender tantos phrasal verbs, pertenecen un poco al lenguaje de los nativos. Y también digo un poco, bueno, pues qué podemos hacer para hacernos con ellos, igual que las expresiones idiomáticas tienen un tratamiento muy parecido. Bueno, la verdad es que bueno, el inglés las frases es un tema delicado, pero sí. Que en cualquier caso también, por ejemplo, otra de las cosas que siempre inventamos es la pronunciación, ¿no? Entre muchos debates. Y tienes tú, redactas una opinión al respecto de la pronunciación, que cómo se puede mejorar, que está bien, porque a veces hacemos ese esfuerzo, ¿no?, por parecer de English Warrior, y no sé, Sí. a mí me gusta. O sea, ¿cómo crees tú que se puede afrontar el tema de la pronunciación, Sí. por favor? Sobre todo, bueno, hay ese capítulo junto con el de la formación de palabras, cuando hablamos de vocabulario, todo el uso de prefijos y sufijos y demás, le he concedido bastante importancia en cuanto a las páginas que ha ocupado. En la pronunciación hay también mucho que decir, pero me voy a limitar a dar dos claves. Por un lado, la importancia de la transcripción fonética, que son esos simbolitos que nos suenan a un idioma muy raro y que aparecen, por ejemplo, en el diccionario al lado de la derecha de la palabra, y que en realidad se pueden aprender con muchísima facilidad, porque muchos de los símbolos coinciden con las letras. Esos símbolos representan sonidos. Se utiliza, a mí al menos me gusta utilizar y se suele utilizar el alfabeto fonético internacional. Y de verdad que se trata de vencer una barrera psicológica, porque mucha gente, incluso muchos con buenos niveles de inglés, le siguen sintiendo cierto reparo ante la transcripción. Cosa que en cuanto se quiten un poco ese escudo protector, van a ver que no estaba justificado y la aprenderán con mucha rapidez. Y después, muy importante también, la asociación grafías-sonidos, es decir, aprender que determinados tipos de letras se pronuncian en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones, de una manera determinada. Y esto pues, nos puede, desde luego, ahorrar mucho trabajo y es muy, muy efectivo. Magnífico. Bueno, antes comentaste al inicio de la entrevista el tema del inglés profesional. ¿Qué aspectos has tratado de la especificidad del inglés en diversos temas en el libro, por favor? Sí, pues bueno, en primer lugar yo cuando hablo de inglés profesional hablo por un lado tenemos que hablar del inglés de las profesiones, es decir, del inglés que deben aprender
los arquitectos o los cocineros o camareros o los médicos o los abogados. Y por otro lado, de ese otro inglés que yo le llamo de comunicación empresarial y que vuelve a ser algo transversal, y es que cualquiera o muchos de esos profesionales van a necesitar hacer presentaciones en inglés, negociaciones, reuniones, van a viajar, van a tener que escribir emails o hacer llamadas telefónicas. Entonces, bueno, pues al fin y al cabo ese inglés en concreto no es un inglés técnico, será un inglés general aplicado a situaciones de negocios. Y bueno, pues por ejemplo a la hora de escribir emails, y conecto con la destreza del writing que hablábamos antes, no he mencionado que es muy importante aprenderse los conectores, esas palabras que unen unas frases con otras, del tipo de sin embargo, no obstante, etc. Bien, pues además de aprender conectores, pues conviene aprender lenguaje, lo que yo llamo lenguaje formulaico, es decir, esas expresiones que son comunes a tantos emails para poder decirle a un cliente, pues le veré en la feria de Alemania o le adjunto el catálogo tal. Y bueno, y propongo que se utilice, por ejemplo, pues materiales de los que cada día aparecen en tu trabajo. Es decir, un email que recibes, pues si sabes que viene de una buena fuente que está escrito con buen inglés, pues tratar de aprovechar y aprender, pues aunque ya sabemos que en el trabajo no se está para aprender el idioma, pero bueno, como quien no quiere la cosa, como ya estás con esa mentalidad, ya eres rápido, mira si te dan esta preposición, wow, subrayada, ¿no? Y es otro poquito que te vas llevando, ¿no? Y bueno, Joaquín, y pasando ya a la tercera y última parte del libro, ni que decir tiene, que nos ha parecido muy pertinente y agradecemos el que hayas introducido el concepto de la superación personal aplicada al aprendizaje del idioma del inglés. A mí me encantaría que todos los temas que has ido relacionando, que nos unen a máximo potencial contigo ahora ya de manera indisoluble, los pusieras un poquito encima de la mesa y ellos si pudieran hacer nuestros oyentes una idea de cómo los has ido engarzando. Sí, pues bueno, yo encabezo un poco esa parte final del libro diciendo que no solo de pan vive el hombre, y es que, claro, para aprender cualquier disciplina, tanto académica como deportiva, artística, pues la adquisición de conocimientos como tales debe ir unida a otra serie de conceptos, como por ejemplo pues, el tener la motivación adecuada o saber plantearse unos objetivos y medir su consecución, o bueno, pues el diálogo interior que debe ser sano y que muchas veces no lo es. Hablo también en esa última parte de las visualizaciones y cómo nos pueden ayudar a superar determinadas situaciones relacionadas con la comunicación en inglés. Magnífico. Y la motivación. Sí, digamos que, claro, sí, lo que he hecho de alguna manera es, digamos, traer a mi terreno, al terreno del aprendizaje del inglés, pues conceptos, por ejemplo, pues bueno, por dar algún detalle, cuando hablamos de motivación, pues sabes que ahora pues está muy en boga el término marca personal. Bueno, pues pensemos, y también lo enlazo un poquito con el inglés profesional que habíamos comentado antes, ¿no? Que el inglés, además de ser necesario para muchas empresas y que otras muchas lo utilicen como un criterio para cribar candidatos a un puesto de trabajo, pues desde luego si hablamos de marca personal y hablamos del impacto que tu bagaje puede causar en el medio en el que te mueves, pues saber inglés puede ser determinante, ¿no? Dentro de la motivación
hablo de modelar, es decir, igual que en otros aspectos, pues máximo potencial utiliza ese concepto. Yo digo que si en clase tienes un alumno al que se le da muy bien o que tiene un buen método de estudio, pues imita, le saca lo mejor y trata un poco de seguir esos pasos, ¿no? Es un poquito en cuanto a motivación. Hablando de objetivos y otra vez rescatando pues técnicas que a lo mejor no son el último grito, pero sí que se pueden recuperar perfectamente, pues hablo de las listas negras y las listas blancas. Y es algo tan sencillo como una manera de tener unos objetivos claros puede ser tener por escrito una serie de estructuras o pronunciación que te cuesta trabajo y que debes prestar una atención determinada. De manera que cuando ya dominas esos ítems, esos temas, pues puedes desde tacharlos de esa lista negra, pero mucho mejor anotarlos en lo que yo he denominado la lista blanca. De manera que, bueno, pues la fuerza que tiene... Por eso todos estos temas están muy engarzados, porque iba a decir la fuerza motivadora que tiene el pasarlos a esa lista blanca, y estaríamos conectando con el capítulo de la motivación. ¿Qué podemos hablar, qué podemos decir del diálogo interior? Pues de cada 10 alumnos que vienen a vernos o que he tenido ocasión de trabajar con ellos, pues muchos vienen con ese tipo de mensaje que se envían a ellos mismos. Lo típico, que se me da muy mal de pequeño, que mi profesor, que es que yo me pongo muy nervioso. Y bueno, yo pues ahí trato de dar algunas claves para que al menos neutralizar o equilibrar un poco esos pensamientos, ¿no? Bueno, Joaquín, nosotros aplaudimos sobremanera esa iniciativa tuya que creemos tan relevante, y como va llegando nuestro tiempo a su final, retomar en mis manos el libro y hacerte una última pregunta, Joaquín. ¿Qué has sentido? ¿Qué has sentido al escribir este libro y qué le dirías a la gente para que puedan hacerse con esta mini guía tan fantástica para aprender en un día a impulsar su inglés? Pues de alguna manera, desde luego, no voy a decir que es ningún tipo de colofón, porque Dios mediante, pues espero estar muchísimos años todavía en la brecha y hacer todavía muchas cosas, pero sí que ha sido un turning point, que se dice en inglés, ¿no? Sí que ha sido un punto de inflexión importante. Yo soy muy agradecido a Máximo Potencial, a todos vosotros, por la oportunidad. Y lo que he sentido es que, como hemos comentado antes cuando me preguntabas por el estilo en el que estaba redactado el libro, pues he sentido mucha complicidad con el lector. Sin conocerle, sin saber quién me iba a leer, he sentido que estábamos trabajando en equipo, que estábamos construyendo algo juntos. Y como bien yo decía en la introducción, que pretendía aprender con el libro, pues acabo en el epílogo diciendo que con toda humildad me siento un poquito mejor profesor, porque en ese diálogo que he tenido con el alumno, en esa reflexión con el alumno, con el lector, conceptos que para mí han estado muy entremezclados y muy en simbiosis, pues yo he crecido también, y esa es la sensación. Animar a los interesados por el idioma a que se acerquen a la lectura, lo van a pasar bien, espero, van a disfrutar porque está escrito en un estilo ligero y demás, y sobre todo, más allá de eso, animarles a que sientan pasión por lo que hacen, que sientan pasión por el inglés, y con eso pues lo disfrutarán y serán capaces de vencer cualquier obstáculo. Magnífico, y muchísimas gracias, Joaquín. Gracias a ti, José Manuel, y a todos vosotros. Señores, no se olviden de nuestra colección de mini guías, y en especial
a la que hoy hemos dedicado esta entrevista maravillosa. Aprende tú mismo un día a impulsar tu inglés. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.